en el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Vamos a leer hasta el versículo 16, hasta el versículo 18. Más no vamos a desarrollar hasta el versículo 18. Lo vamos a dejar a media y lo vamos a terminar la próxima semana. Vamos del versículo 10, capítulo 3, Segunda de Pedro, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Segunda de Pedro. Y el que pueda se coloca de pie. Vamos a leer la palabra en reverencia en el nombre del Señor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y la obra que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible, en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros y yo, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrando por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Padre, gracias porque tenemos este tiempo y la libertad para poder leer, escudriñar dentro de la Escritura y aprender de ti. Señor, rogamos que hables en nuestra vida, que ordenes los pensamientos, que Dios mío tenga misericordia, Señor, y solamente me uses como un conducto y portador de lo que tú quieres hablar en este tiempo a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento. Estamos estudiando las dos cartas del apóstol Pedro. La primera, ¿cierto?, escrita a una iglesia sufriente, una iglesia que está pasando un tiempo difícil. Aproximadamente esta carta fue escrita en el año 65 después de Cristo, una iglesia perseguida por el imperio. Los emperadores o César le gustaba endiosarse, creer que ellos eran dueños de la deidad, y querían que los ciudadanos se postraran y los obedecieran y los adoraran. Y la iglesia del Señor no dobla rodillas frente a hombres, y la iglesia empezó a ser perseguida producto de su fe en Jesucristo, y empezó a ser encarcelada, y empezó a sufrir persecución. Sus familias lo empezaron a traicionar y tuvieron que abandonar las ciudades, sus casas, sus lugares donde vivían. Producto de esta salida y este mover de cristianos a otras ciudades para poder salvar sus vidas, es que Pedro escribe esta primera carta
¿Y por qué estamos haciendo el recuento completo? Porque estamos ya a una semana de terminar de estudiar la segunda carta de Pedro. Y Pedro escribe la primera carta para animar a los hermanos, para fortalecerlos en medio de la dificultad, en medio de la persecución, para que permaneciesen firmes en la fe. Entonces empieza a hablarles y le empieza a contar que nosotros no somos, el pastor lo tocaba hablando de Filipenses, que no somos ciudadanos de esta tierra. Él le dice a los expatriados, a los sin patria, a los que han creído en Jesucristo y han perdido todo derecho, al que vive como extranjero en esta tierra. El extranjero no tiene derecho, menos el ilegal. Nosotros lo vemos, lo que sufren los extranjeros cuando llegan a este país y no tienen documentación. Vemos cómo los demás abusan de ellos, los hacen trabajar por menos dinero que el resto. Entonces, y usan sus horarios con extensiones porque están ilegales. Entonces, nuestros hermanos vivieron como extranjeros en ese tiempo, obteniendo los peores trabajos. Los peores trabajos los tenían los cristianos. Y tuvieron que dejar sus casas, sus propiedades, tuvieron que dejar sus familias y huir, cambiarse de ciudad. No había iglesias como en este tiempo, que usted podía encontrar en la calle una iglesia, se empezaban a juntar. Y Pedro, como anciano de la iglesia, él empieza a escribir cuál debe ser la conducta del cristiano en medio del sufrimiento. ¿Cómo debemos comportarnos? Y miren, uno de los consejos fue: sométanse a las autoridades, a pesar de lo que les hagan. ¿Cuál es la forma de poder salir victorioso en medio de estas situaciones, de la dificultad, en medio de la persecución? Armándose de la mente de Cristo, la forma de pensar de Cristo. Era lo que más me resalta de todas las cosas. ¿Cómo debe ser la conducta de quienes guían en la iglesia? Guardar la ley. Cuiden de la ley. Y empieza a hablar y empieza a aconsejar el apóstol cómo debe conducirse la iglesia en tiempos de persecución. Y él explica que nosotros, porque habla para la iglesia de ese tiempo, y la palabra es viva y eficaz, y no es que solamente se adapta a ese tiempo y no es para nosotros, es para una iglesia en todo tiempo, sin nombre, para una iglesia universal. Así está puesto. Entonces, dice, siempre tengan en la memoria lo que espera más adelante y que estas cosas pueden volver a pasar. El cristiano debe pensar y debe tener claro en su mente que estas persecuciones y estas cosas se pueden volver a repetir. La iglesia siempre ha sido perseguida en una u otra forma, aquí o en otro lugar. Vemos cómo la iglesia es perseguida en países cercanos, pero no nos podemos acomodar al mundo, no nos podemos acomodar a este tiempo. El Señor nos decía: no améis el mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Poner las cosas, la mente, las cosas de arriba, no las de abajo. En lo que no se ve, no en lo que se ve. Esto es como mirar a través de un espejo que se ve inverso. El que quiere ser el primero tiene que ser el último. El que quiere salvar su vida debe perderla por causa de Cristo. El que quiere ahorrar en el cielo debe ser generoso. No guardar riquezas para él. Y así empieza la palabra y el apóstol empieza a aconsejar.
pasan 2 años y un poco más. En el año 67 más o menos, Pedro vuelve a escribirle otra carta a esta iglesia. A esta iglesia que eran expatriados, pero ya deben de haberse acomodado, después de 2 años, se deben haber acomodado a las ciudades, porque se estaban congregando, porque dentro de la iglesia se infiltraron falsos maestros, con falsas enseñanzas. Por lo tanto, ya se estaban reuniendo a estudiar la palabra y a adorar a Dios. Y habían falsos maestros que se inmiscuyeron con falsas doctrinas. Entonces, el apóstol Pedro, yo noté un punteo de esta, entonces el apóstol Pedro empieza a recordarles y a traerle a la memoria, porque el versículo del capítulo 3 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Los quiero convencer, los quiero animar a través de la palabra para que su limpio entendimiento despierte. Quiero que ustedes no sean engañados. Les vuelvo a escribir porque los quiero exhortar, los quiero animar a través de la palabra para que no sean engañados. Hay falsos maestros introducidos dentro de la iglesia que los van a hacer caer. Y empieza a poner en esta segunda carta, estamos haciendo la introducción para poder llegar a lo que vamos a hablar hoy día, que lo primero es que Jesucristo es Dios. Eso es lo primero que Él ordena en el pensamiento. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a lo que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dejando claro que el que había muerto en la cruz no era un gran profeta, ni era solamente un enviado de Dios, sino que era Dios. Jesucristo es Dios. Y cuando Él se cierra a nombrar como apóstol, tengo la autoridad de parte de Jesucristo, siervo y apóstol de Jesucristo. Fui comisionado, fui enviado a poner el fundamento de la fe. Tengo la autoridad de parte del Señor. Y lo primero que empieza a recordar, Jesucristo es Dios. Y que la gracia y la paz se multiplican a través del conocimiento de Dios. Gracia son los milagros, la misericordia, las bendiciones, las respuestas de Dios, las cosas inmerecidas, porque no hay nada que merezcamos, ni porque tengamos buena oratoria, ni porque seamos estudiosos de la Escritura, ni porque tengamos tiempo de oración. Es su gracia y su misericordia. Y se multiplican a través del conocimiento. Y la paz es la unión con Dios y la unión con nuestros hermanos. Estamos en paz con Dios, estamos en unión con Dios. Y eso se multiplica a través del conocimiento del Señor. No a través del cumplimiento de la ley. Habían falsos maestros inmiscuidos ahí con doctrinas que no correspondían. Y el apóstol dice, porque van a venir tiempos, en la antigüedad hubieron falsos profetas, pero de aquí en adelante van a haber falsos maestros que van a querer engañar. Pero saben, un poquito de levadura leuda toda la masa. Puede tener muchas cosas buenas, pero cuando usted se empieza a desviar, lo que mueve el corazón, el apóstol lo llama falsos. No medios falsos, falsos. En la palabra dice, o el que está conmigo o está contra mí. El que trae gente o la aleja. No hay condiciones a media. Sí, como dijimos la vez pasada, tiene todas estas cosas buenas, pero esta la tengo mala. Pero todas estas cosas no. Entonces, la enseñanza que empieza a recordar
¿Qué es lo que tenemos? Los beneficios de parte de Dios. ¿Cómo se multiplican? ¿Podría llamarse? ¿Hay una fórmula? Sí. Queda escrita en la Escritura. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento. Y el conocimiento quiere decir en la intimidad con mi Dios. En el conocerlo más. En hacernos más familiar. En hacernos más cercanos. Cuando oramos, hay gente en la puerta. Cuando oramos, nos vamos dando cuenta cuán fluidas son nuestras oraciones. Por lo que podemos decir, por lo que podemos hablar. Entonces, el Señor, hablando a la iglesia a través de la Escritura, por medio del apóstol Pedro, nos dice, oye, todas estas cosas se obtienen cuando ustedes más me conocen, más gracia, más bendiciones, más milagros, a través del conocimiento. Empezamos a ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Empezamos a ver a Dios obrar cuando empezamos a buscar del Señor, cuando empezamos a doblar rodillas, empezamos a ver hasta en lo más mínimo la mano de Dios obrar en nuestra vida. Yo no voy a contar algo que yo lo vi, a mí no me lo contaron. Y la hermana no está, así que le voy a decir el nombre nomás, de estar por internet. La hermana Alicia. Un día estábamos aquí, en los tiempos del hermano Providente. Y la hermana Alicia daba gracias al Señor y saltaba. Y yo no había entendido por qué. Pero pasó una situación que yo la vi. La hermana no tenía ni un peso para venir a la iglesia. Y el otro día tenía que ir al médico. Y yo recuerdo que la hermana dice que orando le dijo al Señor, Señor, dame plata para volver el micro y para mañana poder ir al médico. Nada más. Nada más, Señor. Y ella esperando que alguien, me imagino, extendiera su mano y la bendijera. Cuando está allá afuera parada el hermano Providente, y ella todavía no abría la iglesia y venía llegando, y de repente pasa un auto y salen volando 3 billetes, hermano. Y le cayeron a mi hermana, no me lo contaron, pero yo lo vi, pues, hermana. Yo lo vi, yo fui testigo, y la hermana acabó uno, este es mío, dijo, este también, y corremos al medio de la calle, pero más que no al solidario, y este también dijo. Mire, sean conocidas delante del Señor todas vuestras peticiones. Dios conoce la intención del corazón de la persona. Aquí no existe casualidad. Aquí existe la mano de Dios obrando. Obrando en medio cuando conocemos mejor al Señor. Sabemos cómo Dios obra en medio de su pueblo. Sabemos y tenemos la confianza que si estoy enfermo, el Señor me puede sanar. Y si no me sana, esto es como los monos confiados. Y una discusión de personas decir, ustedes siempre ganan, dijo. Si nos sana el Señor, milagro. Y si no nos sana, así quiso Dios nomás. Y así es, por hermano. Sabemos que Dios puede obrar milagros. Y si no obra milagros, sabemos que Dios está trabajando en nuestra vida. Empezamos a entender la Escritura. Empezamos a conocer al Señor. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor. Lo no merecido. Y después dice, porque todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad ya fue entregado. ¿Cuál es la posición? El apóstol habla a la iglesia, esta es la posición que tenemos como cristianos. Todo lo que pertenece a la vida eterna. La elección, el llamado, la justificación, el declararnos justos. El declararnos justos. El Claudio, miren, no se merece, pero es declarado justo. Porque Jesucristo murió en la cruz. Y el proceso, y el declararme santo, porque Él es santo. Y el proceso de santidad que vivo, y la glorificación de mi cuerpo, cuando todavía no soy glorificado. Pero como hablaba el pastor, va a venir un tiempo que vamos a ser glorificados y vamos a ser hechos igual a su imagen.
somos hijos. Y no depende de qué obras hagamos, ni de cuán buenos seamos. Depende de la fe y la gracia de nuestro Señor. Solo fe, solo gracia. Creemos en eso. Pero entonces podemos hacer cualquier cosa e igual no, porque el corazón lo va guiando el Señor. Él va ordenando nuestra vida y Él va poniendo en orden. No sirve de nada yo hacer morir las obras de la carne a través de mi esfuerzo físico, porque van a pasar 3 años y me voy a volver a caer. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, si por el Espíritu, entonces viviréis. Pero por esfuerzo personal, como en los tiempos de la ley, no sirve. No se trata de un esfuerzo humano en este tiempo. Y entonces hago lo que quiero. No. Me esfuerzo en la gracia. Me esfuerzo en la gracia. Sé que no depende de mí, pero es tanto su amor hacia mí que me esfuerzo en la gracia para poder agradarle, para poder servirle. Porque si no, mi mente y mi corazón se alejan de Dios. Dependemos netamente de Él. Todo lo que pertenece a la vida. Dice la Biblia que Él está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. La Biblia dice, en Pedro, hablando a los hermanos, dice todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. La piedad es la verdadera adoración. Entendemos que Cristo vive en mí y yo me comporto en mi vida diaria como si Cristo estuviera o si Cristo es el que dominara mi vida. Entendiendo, me someto a la voluntad y me someto a sus dictámenes por reverencia, entendiendo que Él es Dios. La verdadera adoración, todo lo que pertenece a la piedad, una verdadera adoración, ya fue dado. Hoy día escuchaba entre esos TikTok, porque también soy carnal, estaba mirando un TikTok y miraba a Messi en un comentario. Entonces le dice, ¿cómo es tan bueno? Dijo, esto que soy tan habilidoso me lo dio Dios. Él tenía razón de lo que estaba diciendo. Yo lo que he hecho es practicar y me he esforzado para poder ser mejor. Eso es una definición de la piedad. La adoración, todo lo que corresponde a la adoración, Dios ya nos dio. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Adorar. Adorar. ¿Cómo adoro? Con mi conducta, en mi vida, con mi boca, con mis actos, con mi mente, con mi vida diaria. Todo lo que pertenece a la piedad, a la verdadera adoración, ya fue dado. Ya fue dado. Tenemos posición en Cristo. Y debemos saber que todo lo que pertenece a la vida eterna y todo lo que pertenece a la verdadera adoración ya fue dado por el poder divino de Dios. Pedro empieza a hablar a la iglesia, empieza a ordenar. No tienen que dar para obtener. No tienen que hacer méritos para poder obtener estas cosas de la piedad, una verdadera adoración o obtener las cosas de la vida eterna. Ya fue dado. El cristiano debe madurar. No se puede estancar solamente en conocer al Señor y nada más. Dice, agregando a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas abundan en vosotros, no estaréis ciegos, no tendréis la vista corta, te vas a poder dar cuenta cuando venga gente engañando, te vas a poder dar cuenta cuando hay gente manipulando,
maduramos en las cosas, crecemos en el Espíritu. Si el Espíritu nos transformamos en hombres no carnales, sino en hombres espirituales, hombres que son dominados por el Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios se une con nuestro espíritu y se pone por sobre mis emociones, y mi alma, mis emociones se someten a los designios, a lo que el Espíritu guía mi vida. Y la carne, mi cuerpo físico, porque el cuerpo es la forma de relacionarnos con este mundo, la forma de relacionarnos con este mundo se somete a la voluntad de Dios. El Espíritu es lo que se relaciona con Dios. La carne, el cuerpo, lo que se relaciona con el mundo, la forma de relacionarnos con el mundo. Y el alma, lo que une el Espíritu y la carne, el Espíritu y el cuerpo. A veces somos almáticos, emocionales. Y lo que Dios quiere es que seamos hombres espirituales. Eso es lo que está haciendo Dios en nuestra vida. Eso es lo que está haciendo, perfeccionando las cosas. Por eso que a veces este hombre carnal que estaba muerto se levanta, porque vienen las viejas costumbres en nuestra vida. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir. Entonces hay que haber una madurez en la vida del cristiano. Tiene que el cristiano madurar, porque si estas cosas abundan en nosotros, dice la Escritura que hay amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Wow, mire lo que genera entender que debemos ser espirituales. Tiene mucho que decir el Espíritu Santo aquí. Amén. No lo deje al lado. No, y tendemos a confundir el Espíritu Santo con la manifestación de Él. Oh, es que eso me choca. No, yo por eso. Y le bajamos, le tenemos miedo. ¿A quién le tenemos miedo? A que yo nací en mi papá, desde que nací que tengo conocimiento de Él. El Señor ha tenido misericordia, una revelación general, y un día el Señor me habló en mi corazón y tuve una revelación personal de Cristo en mi vida. La primera revelación era general, cuando mi padre me traía a la iglesia, pero un día tuve una revelación personal de Cristo en mi vida y tuve un encuentro con el Señor. Y el Espíritu Santo ha venido obrando en mi vida, ha venido obrando. Y aunque hay cosas del Espíritu que no he disfrutado, por la fe creo que sí son. Por la fe creo que son. Entonces, viene y estas cosas abundan. Y la madurez del cristiano depende del Espíritu que obra en nuestra vida. Es el Espíritu obrando. Es el Espíritu hablando la vida de nosotros, transformando, revelando la palabra, llevándonos a Cristo. Es imposible conocer a Cristo si no es a través del Espíritu Santo. El Espíritu tomará de lo mío y Dios lo hará saber. Es imposible que conozcamos de Cristo. ¿Saben lo que podemos conocer de Cristo o de esto sin el Espíritu Santo? La religión. Tan solo religión. Y hemos aprendido, lo hablábamos con el pastor Johnny, con la hermana Carolina, nos hemos aprendido a mover dentro de la iglesia y sabemos cómo comportarnos dentro de la iglesia, cómo actuar, y parecemos cristianos. Y eso hay que tener cuidado. Por eso dice la Biblia que el viento sopla de donde quiere y usted puede oír el sonido, pero no sabe para dónde va ni para dónde no. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando el Espíritu empieza a dar dirección, uno no sabe para dónde va. Hay muchas cosas que no se entienden, pero el Espíritu es el que tiene que mover nuestra vida. Dios quiere que seamos hombres espirituales, guiados por Él, el Espíritu tomando control de nuestra vida y dominando nuestra vida. Si no,
Y recordando que siempre han habido falsos maestros y que vienen a engañar, como hubieron falsos profetas, también van a haber falsos maestros, que debemos estar atentos. Pero después, en el versículo 10 en adelante, empieza a hablar de la segunda venida del Señor. Del capítulo 3 empieza a hablar por qué escribe, y después del versículo 10, del tiempo del fin. Empieza a hablar de la segunda venida de Cristo y del día del Señor. Y el apóstol está haciendo referencia, de acuerdo a lo que hemos ido estudiando por Apocalipsis, de la culminación del tiempo del milenio. Porque cuando leemos el capítulo 20, del versículo 11 en adelante, hasta el capítulo 21, el primer versículo, entendemos que el cielo y la tierra que nosotros conocemos, después del milenio, va a huir de la presencia del Señor y ya no va a ser más. Ya no va a haber más esta tierra y no va a haber más este cielo. Después del milenio, así lo describe la Escritura. Capítulo 20, del versículo 11 al capítulo 21, versículo 1. Y que va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Y esa es la esperanza del cristiano. Nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva, donde dice que la tierra ya no va a haber mar. Y habla de la santa ciudad. Y no es un mito. Por la fe lo creemos. Por la fe lo creemos. Entonces, la enseñanza comienza. Entonces, el apóstol empieza a escribir cómo van a ser estas cosas, pero en estos versículos que acabamos de leer, viene inserto cómo debe comportarse el creyente esperando este tiempo del fin, este tiempo de la segunda venida del Señor. ¿Cómo debe el creyente comportarse? ¿Cierto? Porque la segunda venida de Cristo es inminente. Y vamos a leer 4 versículos. Y yo creo que no es ni necesario ni desarrollarlos, porque todos los términos son conocidos por los que estamos aquí. Entonces, dice el versículo 11, dice, pero el versículo 10, aquí viene lo que va a suceder. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero nosotros vamos a mirar Tesalonicenses y dice que nosotros no somos de la noche, nosotros somos del día. Así que a nosotros no nos va a sorprender, porque nosotros debemos estar esperando y anhelando el regreso de nuestro Señor. El que está viviendo una vida proyectada en esta vida, en este mundo nomás, lo va a sorprender. Los que no, van a ser apercibidos. Entonces dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán destruidos, deshechos, y la tierra y la obra que hay en ella serán quemadas. Miren, ¿se acuerdan de los versículos cuando hablaba de los falsos profetas, de los falsos maestros? Hablaba que en el principio todas las cosas fueron creadas por el agua y fue el juicio por agua, pero que ahora estaban reservadas para fuego. Bueno, el apóstol está diciendo que todas las cosas van a ser quemadas. Por fuego viene el juicio. Y que van a ser quemadas. Ahora, la cosa es, puesto que todas estas cosas van a ser deshechas, todo lo que tanto amamos, la casa que pintamos todos los años, el auto que gastamos plata, todas las cosas que nosotros cuidamos tanto, ya que van a ser quemadas y van a ser deshechas, ¿qué hacemos? Dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, y empieza a aconsejar a la iglesia, puesto que todas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ya que todas las cosas van a ser deshechas y la venida de Cristo es inminente, está cercana, y si no ha venido es porque es paciente,
Porque lo dice más adelante, más atrás, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aunque algunos la tienen por tardanza, no es así. Hay que entender que un día los ojos de Dios son 1000 años en nuestros ojos. Entonces, la forma que nosotros debemos comportarnos, la forma que debemos vivir, ya que Jesucristo va a volver, es que debemos vivir vidas santas y piadosas. Santas, apartadas. Vidas apartadas para el Señor, con conductas conforme a lo que describe la Escritura. El Señor me ayuda. El Señor nos ayuda a todos. Así es como debemos vivir, y en forma piadosa. Una vida como la de Cristo. Una vida sabiendo que Dios vive en nosotros y que va a regresar. Entonces me comporto como Cristo. Cristo vive en mí, una forma piadosa. Debemos comportarnos, ya que la segunda venida, y mira todas las cosas que están pasando, pero no puedo, sí puede, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se te fueron dadas. Tienen una posición en Cristo. Necesita ser transformado más. Bueno, gracia y paz se multiplican en el conocimiento de nuestro Señor. ¿Quiere un milagro más grande en su vida? Pida más. Necesitamos más del Espíritu para hacer. Pida una segunda porción del Espíritu para su vida. Que caiga un balde de fuego en nuestra vida. No es que yo no creo en eso. Yo creo así nomás. Hay más que esto. Esto es ser cristiano nomás. Orar un poco, leer la Biblia, venir al culto y decir bendiciones cuando te saludan, Dios te bendiga. Eso nomás es cristiano. Hay más. Y después de eso hay más. ¿Cierto? Debemos ser siempre, ser pues llenos. Y más llenos. ¿Por qué llenos? Lo iba a hacer, pero no lo voy a hacer porque hay gente que limpia. Pero es como que nuestro vaso está aquí y empieza a llenarse con agua, y una vez que llega acá arriba empieza a chorrear y alcanza otros vasos y va cayendo. Si usted vive hasta ahí en el Espíritu, no derrama para ninguna parte, excepto que el Señor le venga un sangoloteo, pero no va a quedar parado. Debemos vivir en santa y piadosa manera de vivir. ¿Qué más dice? Esperando, así debemos vivir, comportando, esperando la venida del Señor, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Y vuelvo a repetir, el día de Dios, cuando los cielos, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Debemos vivir procurando y apresurando el día del Señor. Procurar, anhelar el día del Señor. Esperando, desear el día en que el Señor viene por su iglesia. El día en que vamos a ser sacados de este lugar. Cuando van a haber cielo nuevo, cuando vamos a vivir después de la tribulación, cuando aquí se vive en la tierra, nosotros vamos a vivir en el cielo. Eso debemos. ¿Y cómo podemos apresurarlo? ¿Cómo podemos apresurar la venida del Señor? Porque dice la Escritura que esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. ¿Cómo apresuro? Viviendo vidas santas. Viviendo vidas que no tienen de qué avergonzarse. Vidas que hablen de Cristo, hablando del Señor, haciendo la obra del Señor, siendo guiados por el Espíritu. Entonces, muchos más van a ser salvos. Y cuando la iglesia se empieza a mover, el día del Señor va a ser acercado.
con la esperanza, esperando y apresurando en el día de la venida de Dios. ¿Qué más dice que cómo debemos comportarnos? El versículo 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva. Nosotros debemos vivir con la esperanza de que un día va a haber cielo nuevo y tierra nueva, y nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra esperanza no está en este mundo. No está en este mundo. No está en este mundo. No podemos afanarnos. Nos afanamos. ¿Qué va a ser de nosotros? Debemos vivir con la esperanza de un cielo nuevo y tierra nueva. Este no es nuestra ciudadanía. El pastor lo decía el domingo. No es nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y el Señor dice que nosotros vamos a ir al cielo, vamos a estar en el tribunal de Cristo y después vamos a bajar. Él dice que nos va a traer los muertos de Cristo primero, luego nosotros seremos transformados, seremos glorificados, cuerpos glorificados. Y vamos a vivir por 1000 años. Y después todo va a ser destruido. Y ahí van a resucitar los que no tienen a Cristo en su corazón, van a caer van a ser destruidos, y ahí va a ser destruido el cielo y la tierra, y vamos a vivir con cielo nuevo y tierra nueva para siempre, con la eternidad. Entendemos así que dice la Escritura. Y la otra forma, los cristianos deben vivir preparados para el regreso del Señor. Esa es nuestra forma que debemos vivir. Miren lo que dice el versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. ¿De qué cosas? De la venida del Señor, del día de Dios. Cuando todas las cosas van a ser quemadas, dice, esperando estas cosas. Dice, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin manchas, e irreprensibles en paz. Ser hallados sin manchas, limpios, a cuenta con Dios, nada de culpa, irreprensible, ni una culpa, no sentir el cargo de conciencia, yo hago estas cosas, y si viene el Señor y me sorprende, y hay un cargo de conciencia, porque sabemos que lo que hacemos no agrada a Dios. Y vivimos ahí, sabiendo que no depende de nosotros, pero de nuestra conciencia. Y en paz. Dijimos que la paz era estar unido a Cristo y unido a nuestros hermanos. Estamos en paz con Dios y con los hombres. Nosotros los cristianos debemos estar preparados para el regreso de Cristo, estando limpios, irreprensibles, sin culpa y en paz. Esa es la forma que debemos confortarnos, esperando el regreso y sabiendo que todas las cosas van a ser destruidas y van a ser quemadas. Esa es la forma en que nosotros debemos vivir, esperar, anhelar el regreso de nuestro Señor. Con la mente puesta en que todo va a ser destruido. Y Dios va a ser cielo nuevo y tierra nueva en nosotros. Y vamos a vivir para siempre con Él. Y mientras tanto, debemos ser irreprensibles, limpios, estar en paz con Dios, estar en paz con los hermanos. Que el Señor despierte en usted lo que el apóstol, cuando escribió estos versículos, estas letras, lo que estaba en el corazón, lo que el Espíritu le puso en el corazón. Os exhorto para despertar vuestro limpio entendimiento. Yo sé que ustedes saben estas cosas. Si yo no descubrí la pólvora aquí, es el Señor hablando a los corazones. Usted lo sabe.
Pero el Señor nos está hablando a todos. Vengo pronto, el día del fin está cerca, se van a acabar los tiempos. Y empezamos a decir, no, todavía no, porque falta esto. No, todavía no. Y Jesús, en la revelación que tiene a Juan del Apocalipsis, le dice, estas son las cosas que van a suceder pronto. Y nuestro Dios es fiel y verdadero. Por lo tanto, el día del Señor está cercano. Por lo tanto, velemos, oremos, estemos con la esperanza aquí a flor, mirando el día de nuestro Señor, para que no seamos sorprendidos, estemos en paz con Dios. Si hemos pecado, abogado tenemos para con Dios Jesucristo. Es cosa de doblar la rodilla y pedirle perdón. Si estamos con problemas con su hermano, vaya, abrácelo, pídale perdón y luego doble su rodilla y pídale perdón al Señor. Se acabó. Eso es todo. No sea tan criticón. Adore a Dios. Viva con la esperanza puesta que hay cielo nuevo y tierra nueva. Por lo tanto, oiga, dice la Biblia que Abraham, lo leía el pastor el domingo, Abraham, Isaac y Jacob no construyeron ciudad en esta tierra, porque ellos esperaban la ciudad celestial hecha por el gran arquitecto. No se desgastaron. Debemos vivir con la esperanza puesta. Vivimos cansados, esforzándonos, tratando de obtener más. El Señor nos ayude. Él tenga misericordia y habla en nuestras vidas y podamos descansar en Él y entender cuál es nuestra posición que tenemos en Cristo. Somos hijos de Dios. Y todas las cosas que corresponden y que necesito para ser salvo, se me entregó. Ahora lo que debo hacer es practicarlo. Practíquelo. No sé orar. Comience con un poquito. Que el Señor lo bendiga y que el Señor despierte en usted este sentir que Cristo viene pronto y debemos estar alerta. Que el Señor lo bendiga. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque hablas en nuestras vidas, gracias porque nos pones en alerta, bendito Dios, en este tiempo que el día tuyo, bendito Dios, está cercano. Señor, al mundo podrá sorprender, a los que viven en la oscuridad podrá sorprender, pero nosotros, bendito Dios, estamos siendo apercibidos por tu Espíritu, bendito Dios, de que tu día está cercano. Sabemos y creemos que seremos arrebatados, bendito Dios, e iremos a juntarnos contigo en las nubes. Seremos transformados y esperamos este suceso, bendito Dios. Tu iglesia espera el día del arrebatamiento, bendito Dios, cuando te veremos a ti, bendito Dios, cara a cara. Gracias, Señor, por esta esperanza que tenemos. Gracias porque va a haber cielo nuevo y tierra nueva, bendito Dios. Porque todas las cosas van a ser transformadas. Y porque este cuerpo y esta sangre, bendito Dios, no puede, bendito Dios, heredar el reino de los cielos. Tiene que morir, bendito Dios. Así que en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por la palabra y porque despierta en nosotros, bendito Dios, este sentir de buscarte cada día más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor me bendiga grandemente.